Luis Eduardo Bravo, patólogo clínico de la Universidad del Valle, es profesor emérito de patología de la misma universidad y director del registro de cáncer de Cali de la Universidad del Valle por muchos años. El doctor Bravo nos hablará sobre el registro profesional de cáncer gástrico en Colombia, sus éxitos y sus frustraciones. Doctor Bravo. Gracias a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología por permitirnos compartir las experiencias. El registro de cáncer de Cali está en continua operación desde la década del 60. Fue fundado por Pelayo Correa. Este es el grupo de fundadores en la década del 60 y nace como proyecto de investigación orientado por Bill Jensen, que era jefe de biometría del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Hasta el año del 70 lo dirigió Pelayo, hasta el 82 Carlos Cuello, del 82 al 2000 Edwin Carrascali, y lo he dirigido yo en los últimos 13 años. Tito Collazos murió hace 2 años y fue durante 40 años el coordinador de registro. Esto demuestra la estabilidad del personal, que tal vez es una de las fortalezas. Cuando hacen la primera estimación del riesgo de cáncer, observan que en hombres y mujeres predominaban tumores que ahora conocemos son asociados con agentes infecciosos, tasas muy altas para la época. Y Cali, la ciudad donde vengo, es una ciudad de emigrantes. Cuando ellos discriminan el riesgo, observan algunas cosas interesantes. Como hubo cáncer de cervix, Nubia Muñoz hace un estudio de casos y controles, demuestra la alta frecuencia de virus del papiloma, y estos estudios, que los continúa en el tiempo, la llevaron a que la propusieran para ser nominada al Premio Nobel hace 2 o 3 años. Desafortunadamente no le fue concedido. Cuando Pelayo describe a Nariño como una de las zonas de alto riesgo, hace el trabajo de campo en esa zona, y en la década del 70 propone para el mundo un modelo de carcinogénesis gástrica que ha sido aceptado por el mundo. Después de haber conocido la epidemiología, identifica algunos determinantes, la infección por el Helicobacter pylori, uno de ellos la deficiencia de micronutrientes antioxidantes, y en la década del 90 emprende un ensayo clínico. Aquí está el puntaje de daño histológico, aquí está el tiempo de seguimiento, y se usó periodos de seguimiento con endoscopia a los 3, 6 y 12 años, y el resultado muestra que las personas que estuvieron infectadas, que no se les pudo hacer erradicación, continuaron con puntaje más alto de lesión. Aquellas en que se fracasó la erradicación también continuaron con un puntaje más elevado, y eran significativamente diferentes los que se les pudo erradicar la infección. En estos 50 años hemos podido ver cómo ha ido cambiando el patrón del cáncer gastrointestinal allá en nuestra ciudad. Aquí vemos que hay una disminución del cáncer distal del estómago, del cáncer no cardial. El cáncer de esófago se ha mantenido estable, y se describe ya para Cali un aumento del carcinoma de la unión gastroesofágica, tanto del cáncer como el tercio inferior del estómago. Y aquí vemos cómo, paralelamente al descenso del riesgo de cáncer, ha ido aumentando el riesgo de cáncer de colon. Esta gráfica nos muestra aquí las tasas de incidencia. Estas son cohortes de nacimiento, y estos son grupos de la misma edad. La única diferencia es que han nacido en épocas diferentes, y vemos cómo ha ido disminuyendo el riesgo. Ese riesgo es mayor en hombres que mujeres, claramente relacionado con la edad. Y un factor que es bien interesante es que a partir de la gente que nació en 1800 hasta 1960 hubo una disminución del riesgo. Y desde 1960 empieza a aumentar el riesgo de cáncer de estómago, o sea que estamos enfrentándonos, pareciera, una segunda epidemia. Todavía no tenemos claro qué está pasando. Estas son unas estimaciones de supervivencia relativa para las 5 primeras
localizaciones y observan cómo la supervivencia al cáncer gástrico en mujeres y en hombres es muy baja, 14 a 15% a 5 años, pero es similar a la que describen en países desarrollados, sugiriendo que en los últimos 50 años ha habido avances significativos en el manejo del cáncer avanzado. Para los otros tipos de tumores, todos, en comparación con Europa, con Norteamérica, tenemos proporción de supervivencia más baja. Nos parecemos un poco a Europa Oriental. Es un registro de cáncer que nos proporciona de toda esta serie de hallazgos. Es un sistema de información que nos permite medir el riesgo a través de la medición de la incidencia, nos permite conocer las tendencias, y con esta información las autoridades sanitarias pueden tomar decisiones, sirve para la enseñanza. La información de CALI ha servido de base para el Plan Nacional de Salud. Con esas líneas de base se enfrenta el país a los siguientes 10 años. Es muy importante la definición de casos. En nuestro registro son hombres y mujeres de cualquier edad, residentes del área urbana, eso es muy importante, con diagnóstico de tumor maligno, invasivo, de cualquier localización anatómica, los hacemos a todos, independiente de que haya sido confirmado o tratado en forma parcial o total. La base para el diagnóstico puede ser microscópica, pero también no microscópica, tiene más peso cuando la base para el diagnóstico es morfológica. Y en no microscópica se acepta diagnóstico clínico, quirúrgico e inmunológico. Esta es la proporción de los 21.000 casos del periodo 2003-2005, donde vemos que el 80% tienen verificación morfológica. Un criterio de calidad, la proporción de certificados de defunción como una evidencia de cáncer. Si es por encima del 10%, quiere decir de que es mala la información y que puede haber subdiagnóstico. Los datos mínimos que recolectamos son los de identidad de la persona, porque estamos interesados en que sea el tumor único. Como nos enfrentamos a la ciudad, es muy probable que lo podamos coger a la misma persona en diferentes sitios. Es importante el lugar de residencia para poder hacer las estimaciones de incidencia, y con respecto al tumor, la localización y la fecha del diagnóstico. Estas son las variables mínimas. Se sugiere, estamos viendo que es un registro poblacional, la fecha de último contacto y el estado vital para hacer estimaciones de supervivencia. Y del tumor, la extensión, pero esa información es difícil de obtener y extraer de la información clínica. Un registro de cáncer, como que les acabo de describir, es poblacional y es completo, pero puede ser topográfico, en el caso si me interesara solo gastrointestinal, o monográfico, solo cáncer gástrico. Puedo tener las mismas divisiones si no decido que no es poblacional porque no tengo recursos y me dedico a recolectar la información de un hospital. Y si no incluyo todas las posibilidades diagnósticos, puedo considerar que solo voy a hacer seguimiento en base a la anatomía patológica, pero sería el registro de anatomía patológica o uno de mortalidad. Los métodos de recolección son activos, uno va a buscar, o pasivos, que haya notificación, es menos frecuente hasta el momento. Debemos tener comparabilidad, que haya exhaustividad y una metodología que sea estándar para que sea reproducible y nuestros resultados sean comparables con el resto del mundo. Tenemos un sistema de información que lo hacemos a través de internet. Esta toma la hice hace 3 días. En nuestra base de datos actual hay 195.000 casos de cáncer. Esta es la pantalla de ingreso de la información y de inmediato consulta la base de mortalidad de la ciudad, que es desde el 84, tiene 384.000 casos. Y para verificar incidencia nos enfrentamos a la base de régimen contributivo y de CISBEN, que son 6 millones de registros. Entonces este es el sistema que manejamos para la información. En el que acabo de escribir es un registro poblacional, es distinto al hospitalario. En el hospitalario está orientado a la atención del paciente, es muy importante para evaluar el servicio oncológico de los hospitales, pero tiene unas limitaciones, solo puede hacer frecuencias relativas, no puede hacer estimaciones de incidencia, como si lo permite hacer un registro de base poblacional. Tiene sus indicaciones,
el hospitalario y el poblacional. En esta gráfica les muestro la información es llevada en el mundo a través de incidencia de cáncer en los 5 continentes. Estos son los 9 volúmenes que se han publicado en los últimos 50 años. Cada 5 años se produce la información. Como el cáncer es infrecuente, tienen que hacerse estimaciones de al menos 5 años y sacar una media anual para que las tasas se vuelvan estables. Aquí están los diferentes países y vemos como algunos países pueden lograr información de 5 años, pero no son consistentes en el tiempo. Las únicas regiones de América Latina está Brasil, nosotros desde hace 50 años, Costa Rica casi 25 años y el Ecuador. O sea que han nacido y han desaparecido muchos registros de cáncer en América Latina. La cobertura es mala de la información, 1 o 6% para América Latina, del conocimiento del cáncer, 83% para Norteamérica, y nos parecemos al África y al sureste asiático. O sea que tenemos una grave deficiencia en lo que es la información de cáncer. En el 99, Nubia Muñoz, que les hablaba anteriormente, orienta un curso para conocimiento y capacitación en metodología de registros de cáncer. Iba a hacerse en Colombia, pero por las dificultades de la época tocó trasladarla a Costa Rica. El Ministerio de Salud de Colombia financió 20 personas, que hay líderes importantes latinoamericanos ahora que asistieron: Eduardo Lascano del Instituto Nacional de Salud Pública de México, Raúl Murillo, que es el actual director de cancerología. Este fue un curso que fue muy importante, y viendo esta dificultad entran en contacto la IAR y la OMS a hacer un plan estratégico a 5 años para hacer cursos periódicos. Se ha hecho en cada año desde el 2009 en Guayaquil, en Chile, y el último fue en Cali hace un año para celebrar los 50 años de vigencia del registro de cáncer de Cali. Hay mucho interés en todo el mundo. Estas son organizaciones de la Sociedad Americana de Cáncer, el Instituto Nacional de Cáncer, la CDC, la Organización Mundial de la Salud, que están empeñadas en que haya mejor conocimiento para poder planificar de manera adecuada los servicios oncológicos. En nuestro país ha habido esfuerzos importantes que los podemos dividir en 2 etapas. Hasta el 2005, el Instituto Nacional de Cancerología hace una evaluación y posteriormente hace talleres continuos anuales para lograr consolidar lo que es la información de cáncer. Yo he participado en las 2 evaluaciones, la del 2005 y la del 2011. Esta fue la línea de base que se consiguió en el 2005. Había 10 regiones del país que estaban intentando hacer registros de cáncer. Algunos querían hacerlo departamentales, otros municipales y otros del área metropolitana. Cuando hacemos la evaluación en el 2011, no habían logrado su objetivo en Antioquia, Huila, Valledupar, y se decide el ministerio financiar algunos registros de cáncer. No es costo eficiente tener información de esta manera para todo el país, pero sí una información piloto que nos dé información de los 4 puntos cardinales del país: suroccidente con Cali y Pasto, centro con Manizales, el oriente con Bucaramanga, y es urgente que haya información de la zona norte de nuestro país. Finalmente se decide financiar 4 registros. Aquí están las tasas de incidencia. Estas son las 5 primeras localizaciones por género, y esta es la información de Pasto, donde he resaltado los tumores gastrointestinales, que observan que en hombres es la primera causa de muerte y mortalidad por cáncer en la ciudad de Pasto. En Manizales, estómago y colon también son importantes como causas de mortalidad, y en mujeres el cáncer colorectal. En Pasto, en Manizales, en Cali, estómago y colon. Las mujeres. En Bucaramanga, primera causa de mortalidad por cáncer, el cáncer de estómago. Y en los 4 registros de cáncer ya es importante colon. Y de acuerdo a la tendencia que nos manifiesta Cali, está en ascenso la incidencia de cáncer de colon.
En diciembre del 2012 salió esta resolución del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Protección Social, donde declaran al cáncer una entidad de notificación obligatoria. Nosotros le hemos colaborado al Instituto Nacional de Salud, al menos para cáncer infantil, para establecer la plataforma informática para que pueda utilizarse en el futuro. Estamos tratando de establecerla en Cali y empezar a utilizar para que se vincule a la remisión de la información las IPS de la ciudad. El año pasado cumplimos 50 años y yo creo que esta es la labor de extensión más importante que hace la Universidad del Valle hacia la ciudad de Cali. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bravo, por darnos una información de lo que sucede con el cáncer en todo el país. ¿Alguna pregunta para el doctor Bravo? Doctor Bravo, pues muchísimas gracias por venir a aceptar la invitación de la asociación. Creo que dejarle que este curso deje como inquietudes, lo más que inquietud, una herencia histórica para el departamento de Boyacá, es muy importante. Boyacá, aparte del Valle del Cauca, tiene una altísima frecuencia de cáncer gástrico y de lo que más adolecemos en este momento es un registro poblacional. Con la doctora Galeano y con el doctor Benedito vimos esa necesidad tan importante y esa fue una de las razones por la cual el comité decidió invitarlo y traerlo para que usted, con el ejemplo que lleva durante tantos años, pudiera ilustrarnos e incentivarnos a iniciar un registro poblacional de cáncer en Boyacá. Yo creo que es muy importante que, como lo habíamos hablado previamente, que haya una segunda instancia de una reunión mucho más cercana con los líderes gastroenterólogos y cirujanos del departamento, entre ellos el doctor Luis Manuel Dimas, el doctor Tálora, bueno, tanta gente tan valiosa, tan importante, cirujanos, oncólogos, y además el aporte muy importante del doctor Álvaro Bedoya, de Pasto, el respaldo de la asociación a través de la doctora Galeano, el doctor Velasco. Nosotros definitivamente creemos que el inicio de un registro poblacional en Boyacá es demasiado importante. Es quizá la piedra fundamental que podría en un futuro disminuir la mortalidad de cáncer digestivo y de colon en esta región. ¿Cuál es el consejo que usted nos daría o le daría al departamento para dar el primer paso? Obviamente nosotros nos duele muchísimo ver tanto cáncer avanzado, cáncer de estómago, ya nada podemos hacer. Los pacientes, como ustedes lo saben, el 80% fallecen a los 5 años. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cuál sería el primer paso que el departamento puede dar en su concepto para llegar a tener algo, ojalá muy similar a lo que usted ha indicado con tantos años con el doctor Correa en Cali? Hay que ser muy cuidadosos en las metas, por eso yo establecí algunos tipos de registros de cáncer y puse las 2 evaluaciones que hemos hecho en el tiempo, en el 2005 y en el 2011. Los 4 finales ya los acepta el mundo y ahí empiezan a publicar información evaluada por pares. Los que delimitaron un área de registro muy grande no han podido consolidar la información. Antioquia, Huila, que consolidan un área de registro departamental, es difícil. Entonces, primero hay que delimitar muy bien el área de registro. Segundo, tener la certeza de que la infraestructura diagnóstica es adecuada, que haya lo que se necesita, unidades de endoscopia, imágenes, cirugía y todo eso en el sitio, porque de lo contrario podría enfrentarse a su diagnóstico. Si se decide hacer poblaciones pequeñas, podría enfrentarse a tasas inestables. Poblaciones por debajo de 200.000 producen información inestable. Variaciones aleatorias, 3-4 casos en el tiempo, puede ser lo mismo, y de 3 a 6 me duplicó el 100%, eso no es real. Poblaciones muy grandes, de más de 2 millones, no es viable mantener, por eso Bogotá no puede hacer
cumplirse con este reto. Entonces, resumiendo, tiene que ser cuidadoso en delimitar el área de registro. Si no se puede poblacionar, hacerlo monográfico o topográfico de una sola localización, pues es una excelente posibilidad. Tenemos una infraestructura informática que nos permite compartir, nosotros la podemos proporcionar, lo estamos haciendo a Huila, a Nariño y a Ibagué en cáncer infantil. O sea que la infraestructura informática y la técnica que tenemos puede estar disponible en todas las regiones del país. En ese caso, una población pequeña de Boyacá pudiera servir, por ejemplo, Cómbita o alguna otra región de 3.000 o 4.000 habitantes. ¿Le parece que ese sea un buen inicio de censo poblacional, por ejemplo? No, porque una población, ¿cuánto tiene Cómbita? 15.000 habitantes. Los cánceres hay como 20 categorías más, 20, 30 categorías. Las 5 primeras que describí apenas son el 40% de lo que es el cáncer. Y en poblaciones grandes se sugiere hacer estimaciones de 5 años, quinquenales, para estabilizar, porque si uno hace estimaciones como quieren los secretarios de salud cada año, uno produce una información inestable. Solo por variación aleatoria los siguientes años le pueden caer y eso no es una realidad, hay que hacer una observación larga. O sea que por debajo de 200.000 es difícil hacer poblacional y monográfica. Es muy poco probable que en esa población haya cantidad suficiente de casos y que den una información valiosa, ¿no? O sea, poblaciones por debajo de 600.000 son óptimas. Pasto, Manizales, Tunja, tal vez. El doctor, tratar de extenderlo al departamento es difícil. Doctor William, tengo una pregunta. Doctor Bravo, excelente, lo felicito. Gracias a ustedes nosotros existimos para el mundo en el registro de cáncer. Cada vez que yo leo Globocan, que miro el grupo de registro de cáncer de Cali, me siento fascinado. Gracias a ustedes existimos. Ese trabajo que usted mostró sobre la disminución de la incidencia de lesiones precursoras de cáncer con tratamiento de Helicobacter, hacia el futuro lo han seguido y ha bajado la frecuencia de cáncer gástrico. La hipótesis de trabajo en la curva es que estaba el seguimiento hasta 12 años. Y la siguiente pregunta de investigación es si de los 12 a los 18 se sostiene esa disminución. Esa fue la pregunta. Este año acabamos de hacer endoscopia de 20 años casi de seguimiento. Todavía permanecen reclutados en la cohorte cerca de 350 personas. Y hemos hecho la evaluación preliminar de la información del protocolo. Nosotros manejamos un protocolo de 4 biopsias topográficas para análisis convencional y como 6 o 7 para biología molecular, inmunología, etc. Pero el análisis no está realizado, ¿no? Yo creo que en un año tal vez ya hay información para responder la pregunta si los cambios obtenidos serán persistentes en el tiempo. Esa es la pregunta que pretende responder. ¿Y la incidencia de cáncer gástrico en ellos hacia el futuro va a ser estudiada o no? ¿La muestra no da para eso? No, la muestra no da para eso. Desde el inicio, el evento, el desenlace era displasia, porque si uno quería observar como desenlace el cáncer, tenía que observar miles de personas en el tiempo para poder observar casos. Solo hemos observado como 12, 14 casos en todo ese tiempo y desafortunadamente no es predecible. No es posible. William, gracias. ¿Qué vemos nosotros en la práctica diaria? Lo que estamos viendo en Nariño en la práctica diaria es que el cáncer gástrico no ha descendido en incidencia. Si usted se va a los registros del Ministerio de Salud, dicen que sí ha descendido, pero en la práctica diaria no es. Es más, yo tengo la impresión de que estamos haciendo una curvita un poco plana hacia arriba. Sin embargo, lo que ahora nos está llamando la atención es que estamos viendo el cáncer en personas jóvenes, que antes no lo veíamos y ahora lo estamos viendo con más frecuencia en personas de 24, 30 años, y que más o menos el promedio muy diferente al que
el doctor Emura decía que él encontraba un cáncer por cada 360 endoscopias. Nosotros lo estamos encontrando 5 cánceres por cada 100. ¿Ya? Todavía no sabemos, el subregistro es grandísimo que existe en esto, pero le estoy hablando porque estamos mirando y tratando de ver a ver cómo podemos tratar de inventarnos algún método que nos muestre si de verdad la incidencia ha disminuido o está aumentando. Doctor Bravo, quería hacerles una pregunta. A mí me ha parecido que el registro pues, de ustedes es excelente y es pues, el único que tenemos. Y uno ve cómo cambian radicalmente la incidencia cuando usted empieza a evaluar hombres, mujeres y en el rango de edades. Cuando usted saca el grupo que puede tener mayor cáncer gástrico, hombres mayores de 50, 60 años, pues aumenta radicalmente. Usted diría, ese sería el nicho en el que voy a trabajar. Entonces, ahí la convicción que yo he tenido es que uno deberíamos irnos a los municipios para evaluar ese grupo, ese sector, y hacer como lo que se hizo en CAE Cervix, en donde se pudo lograr exactamente llegar a cada municipio y saber dónde estaban esos grupos. Después esos grupos tratar de, lo que hicieron fue extraerlos y así sean personas que estuvieran en diferentes EPS, ir a las EPS y a ellos mismos decirles, mire, este grupo poblacional que usted tiene acá es el que más se le va a morir por cáncer de cervix. Y empezaron ellos a trabajar todo lo del VPH y así fue como empezaron a hacer un diagnóstico agresivo dentro de ellos. ¿Usted pensaría que esto se podría hacer algo así en estómago para realmente hacer algo, pues una parte es la teoría y otra es la práctica, pero siempre decimos, mire, nos falta registro, nos falta eso y nos quedamos en lo mismo? ¿No podría uno asimilar ese trabajo que han hecho en Cervix y tratar de llevarlo a la práctica en el cáncer gástrico en nuestro país? Voy a responder en 2 aspectos. Primero, la información de los registros actuales ha sido validada. Y creo que todos tenemos, no solo los nuestros, sino de todas partes del mundo, su registro, pero la disminución de ese riesgo es real. Entonces yo creo que en Pasto está disminuyendo el riesgo. Segundo, cervix y estómago son diferentes. Si usted ve supervivencia a 5 años de lesiones precursoras en cervix es 100%, cáncer gástrico temprano cae por debajo porque no puede manejar la mucosa, ya no puede garantizar que no haya invasión. Entonces son diferentes, la historia natural es diferente en cervix. Exceptuando Japón, fuera de Japón no ha habido experiencias exitosas de detección temprana de cáncer gástrico. Tenía esperanza en Costa Rica, parece que no ocurrió, fracasó la experiencia venezolana en población general. Tal vez mejore la estrategia si se dirige a población de alto riesgo como la propone usted, ¿no? Pero poblacional general para un país es difícil porque el riesgo difiere. Las costas no necesitarían ese tipo. Aquí en nuestro país, por ejemplo, la región andina, un punto de corte alto por 50 años, porque para abajo es menor el riesgo, a pesar de lo que estoy presentando, ¿no? Un incremento en el riesgo en personas menores pero eso no hace el bulto del problema. El bulto del problema es el menos del 10%, el 90% están por arriba de esa edad. Muy bien.